Evangelio de San Juan. Gloria a Dios, hermanos. Espero que no se caiga su alabanza. Juan capítulo 1. No importa lo que estemos pasando, hermano, el Señor no desampara a su pueblo. Juan 1:17. Tengan fe en Él. ¿Lo tienen, hermanos? Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así como está San Juan 14:5. Unas páginas más y usted va a llegar al versículo 14, capítulo 14, perdón, y su versículo 5. Alabanzas al Rey. Gloria a Jesús. Y dice la palabra, Jesús dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tomen asiento. Hermano, este mensaje es un mensaje de alerta para nosotros y es un mensaje poderoso. Quiero que por favor los niños, los jóvenes, los que van a estar aquí en el santuario oyendo la palabra, muestren reverencia y que a nadie estorbe a nadie, porque Dios nos va a hablar. Vamos a estar bajo el tema que Dios me ha dado para esta tarde, el peligro de rechazar la verdad. Diga conmigo, el peligro de rechazar la verdad. Aprendimos el mensaje. Ese es el tema. El peligro de rechazar la verdad. En los dos pasajes que hemos leído, que Dios me ha permitido tomar, hacemos reverencia al énfasis de esta palabra verdad. Según Juan 1:17, el escritor, que es Juan el apóstol, nos dice que la ley fue dada a Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto deja claro, amado hermano, que en este mundo de tinieblas, en este mundo de mentira, ha llegado la verdad. Juan 14:5. Tomás, cuando ve que el Señor Jesucristo se va a ir al cielo, le hace una pregunta. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí claramente Jesús se manifiesta como la verdad entre nosotros. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es la verdad. La verdad que de hace 2000 años pisó esta tierra, vino a esta tierra. Una mujer muy poderosa llamada Kathryn Kuhlman dijo estas palabras: en el caminar cristiano, uno de los desafíos más profundos y dolorosos es enfrentarse al corazón humano cuando niega la verdad de Dios. La verdad en forma pura y divina, hermanos y hermanas, no depende de nuestra aceptación o comprensión para ser real. En otras palabras, Jesús no necesita
que nosotros le comprendamos y aceptemos su verdad para que Él sea verdad. Le aceptemos nosotros, creamos en Él o no le creamos, Jesús es la verdad. Pero aunque la gente, amado hermano, comprenda la verdad o no la comprenda, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de rechazar la verdad. También tenemos la capacidad de ignorarla. Y también tenemos la capacidad de distorsionarla, como muchos en estos tiempos han rechazado la verdad, otros la han ignorado y otros la están distorsionando. El rechazo, amado hermano, de la verdad, o el rechazo que una persona puede hacer de Jesús, no es simplemente una acción momentánea. Esto, amado hermano, es un proceso continuo. En otras palabras, cuando una persona acciona rechazando a Dios, esa persona no solamente lo hará en esa ocasión, sino que esta persona entrará en un proceso continuo en esa, amado hermano, forma de ignorar a Dios o rechazarlo. Amados hermanos, es una elección deliberada de alejarse de la luz, la que muchos, amado hermano, han optado, y ellos viven sumergidos en las sombras. En otras palabras, el que no está en la luz está en la sombra, o el que no está en la verdad está en la mentira. Juan, el mismo apóstol que conoció la verdad en Jesús, dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, este viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cada vez que decide una persona darle espalda a la verdad, o sea, a Jesús, nos estamos apartando de la vida misma. Toda persona que le da la espalda a Jesucristo, le está dando la espalda a la vida misma. Eso lo vemos en el ejemplo del joven rico. Según Mateo 19:21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ninguna persona estará con alegría separada de Cristo. Nadie tendrá contentamiento y gozo y felicidad separado de Cristo. El rechazar a Cristo es en esencia rechazar la vida, rechazar el propósito por el que nacimos y rechazar la paz que solamente Él puede proporcionarnos. Esto es lo que infinidad de gente está haciendo desde hace mucho tiempo atrás. En cada generación lo han hecho. Le han dado la espalda a Dios y han caído, amado hermano, en rechazar la vida, en rechazar el propósito y en, amado hermano, perder la paz. Mateo 11:28 nos dice el Señor: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuche bien: descanso para vuestras almas. Esto me da a entender que alejarse de Jesús significa no tener descanso. Vivir apartado de Cristo es estar con cargas pesadas y con profundas tristezas y soledad. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos numerosos ejemplos, hermanos y hermanas, de personas que a pesar
de las evidencias de la verdad de Dios en sus vidas, ellos prefirieron persistir en negarlo. O sea, que han habido gentes que, aunque han tenido las evidencias de que Jesús es la verdad, sus vidas deciden por encima de Él persistir en su negación. Uno de los casos más emblemáticos es el caso de aquel faraón de Egipto en los tiempos de Moisés, que a pesar de los poderosos milagros que Dios obró a través de Moisés allá en Egipto, este hombre faraón que reinaba en aquel entonces persistió en su endurecimiento de su corazón. En una ocasión Dios mandó una plaga de ranas, y aquel hombre se miró tan turbado que le dijo a Moisés: dile a Dios que pare esto y yo dejaré ir al pueblo. Moisés oró a Dios y Dios paró aquella mortandad. Pero en Éxodo 8:15 vemos claramente lo que dice Faraón. Pero viendo Faraón que se le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Faraón era una persona que, por mucho que mirara el favor de Dios, por mucho que mirara milagros, entre más miraba lo que Dios hacía, más endurecido era su corazón a la verdad. Leemos que cuando el faraón vio que había pasado el peligro, hermano, endureció el corazón y no los escuchó a Moisés y a Aarón. A pesar de las múltiples oportunidades para arrepentirse y reconocer el poder de Dios, el faraón eligió seguir su propio camino y al final pagó un precio por su rechazo. Hermanos, este ejemplo nos recuerda que la negación constante a la verdad de Dios, o sea, a la negación de Jesús, puede llevar al ser humano a un endurecimiento del corazón que lo aleja aún más de la salvación. Es triste, hermanos, ver gente cómo persisten en negar la verdad de Dios. Hay mucha gente, aún en las iglesias, que corren el peligro de endurecerse porque no tienen actitudes correctas ante la verdad. La persistente negación de la verdad de Dios no es un acto aislado, no es algo que la gente hace y no se nota, no es algo que usted, al ignorar a Dios, no se va a manifestar su conducta. Al negar a alguien la verdad de Dios, o alguien negar a Jesucristo de Nazaret como su Señor y Salvador, esto no es un acto aislado, sino es una actitud que se refleja en la manera en que se responde a las circunstancias de la vida. En otras palabras, las personas que no aceptan a Jesús como la verdad, se reflejan sus actitudes corrompidas y sus actos y sus vidas. Vemos cómo se van deteriorando y deteriorando. O sea que rehusar a la verdad no es solamente un acto aislado, sino que hay consecuencias, porque nuestra conducta demanda y denota aquella vida que está lejos de la verdad. Hermanos y hermanas, todos nosotros en este lugar, en esta vida, enfrentamos momentos de duda, momentos en que nos encontramos cuestionando el propósito de Dios. A veces no entendemos su plan para nuestras vidas e incluso su amor por nosotros. A veces no entendemos su gran amor por nosotros, no entendemos su plan,
su propósito. Y a veces, amado hermano, queremos cuestionar. Sin embargo, cuando nuestra respuesta a esta duda es el rechazo o el alejamiento de Dios, en lugar de la búsqueda sincera de su voluntad, nos encontramos caminando por un sendero peligroso. Hay gente que cuando entra en zonas de dudas, hermano, en zonas de problemas, usted va a ver inmediatamente cómo dejan la verdad. Este tipo de cristianos son el tipo de cristianos que representan la imagen misma de aquel sembrador que sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Miles de cristianos no han valorado la verdad, persisten en negarla, persisten, amados hermanos, en los momentos de dificultad, en los momentos de duda, en esos momentos de vituperio que todos vamos a pasar. Dios lo que quiere de usted es que usted honre la verdad, que no sacrifique la verdad como muchos la han sacrificado por un plato de lentejas o por cosas inmundas de esta vida. Hay quienes se dan el lujo de dejar a Cristo sabiendo los tiempos que vivimos, y siendo cristianos hay quienes están hasta adoctrinados y sus vidas no llegan pero ni al compromiso sincero con Dios. Esa es la evidencia del gran valor que le dan a la verdad de Jesús. Pero hay otros, amado hermano, que son la buena tierra que el sembrador siempre ha buscado. Son personas que están dispuestos a vivir para la verdad. Son personas, hermanos, que se hacen verdaderos y no van a cambiar la verdad por la mentira. No les pasará como los israelitas, que después que vieron un faraón que no creyó a las señales. No podemos ser como los israelitas murmurones en el desierto, que nunca obedecieron y no valoraron la verdad. Recuerden que ya Dios caminó con un pueblo 40 años en un desierto. Un pueblo que no amó su verdad. Un pueblo, amado hermano, que en los momentos difíciles eran cobardes para abrazar el favor de Dios. La negación a la verdad no solo es un rechazo intelectual de las enseñanzas divinas. Sí, porque cuando alguien rechaza la verdad, lo que está rechazando es la palabra infalible, porque esta palabra es la verdad. Y cuando alguien rechaza esta palabra, su intelecto lo lleva a devaluar esta palabra. Por eso la negación de Cristo no solo es un rechazo intelectual a sus enseñanzas divinas, sino que es una postura del corazón. Es algo que la persona elige, es algo que la persona acepta. Elige vivir en oscuridad. Todo aquel que le da la espalda a Jesús, aquel que no quiere amarlo, él por su propia cuenta determina vivir en oscuridad. Es la postura de su corazón. En Romanos 1:21, el apóstol Pablo describe el proceso del rechazo a Dios de una manera tan poderosa, hermano, que Pablo dice en Romanos 1:21: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí vemos cómo Pablo el apóstol escribe a aquellos cristianos a los que la verdad llegó a ellos, a quien Jesús se les manifestó, a quienes se les habló la palabra. Pero vemos que habiendo conocido a Dios, no es que estaban en ignorancia, no es que no sabían qué hacer, sino que habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón, dice el apóstol, fue entenebrecido. Este versículo claro en Romanos 1:21 que acabo de decirles, ilustra cómo el rechazo a Jesús o el rechazo a la verdad comienza con una actitud de ingratitud. Toda persona en las iglesias que no es agradecida está rechazando la verdad. Toda persona que no denota agradecimiento, usted no ama a Cristo, usted es un fraude, usted no es un cristiano de verdad. Jamás nadie que encontró la verdad, amado hermano, y la valoró, fue malagradecido. Por eso el rechazo de la verdad es actitud de ingratitud y desobediencia a Dios. Dos principios que denotan a una persona dentro de la iglesia que no ama la verdad. Esta persona que no ama la verdad y que está rechazando a Dios manifiesta ingratitud, no es agradecido, y manifiesta desobediencia. Son los dos principios que denotan a un cristiano que no está comprometido con la verdad. Por eso la Biblia nos habla de gratitud. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquellos que no son agradecidos, no piensen que les va a ir bien. Dios es fuego consumidor. A ustedes les va a ir muy mal, según lo que yo leo en la palabra. El reino inconmovible, a quien se le ha revelado, no la iglesita, no el ir a un culto, no es el parte de la membresía de una comunidad cristiana, sino a los que se les ha revelado el reino inconmovible. Estos que son parte de este reino inconmovible, el reino de Jesús, mostrarán agradecimiento. Pero vemos cómo los hermanos batallan por compromiso, cómo batallan por perseverar. Vemos cómo luchan por dejar sus pecados, cuando el que luchó por tu pecado fue Jesús. Tú no deberías de luchar. Tú deberías de luchar por ser agradecido, no por dejar el pecado. Si el pecado ya se te borró y por la fe en Jesús te es quitado, usted debe luchar por ser agradecido. La gratitud, amado hermano, es la actitud de aprecio y de agradecimiento. Tenemos una generación donde hay una parte de la iglesia a nivel mundial que no son agradecidos con la verdad. No aman la verdad. Pero hay otro grupo de gente que sí ama a Jesús de verdad, lo aprecian y viven con vidas agradecidas por el favor que Él les ha hecho. Gratitud es la respuesta positiva a la bondad de Dios. Cuando usted es agradecido, cuando usted tiene gratitud, usted siente aprecio por Jesús, usted siente agradecimiento por Él, usted responde positivamente a ese acto de amor y bondad que Dios a usted le ha hecho. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. No toda la gente agrada a Dios. Hermano,
Yo esta tarde me quebranté llorando en imaginarme cómo Dios nos mira cuando nosotros no le amamos. Cuando hay hermanos que manifiestan unas conductas que ni uno les cree que aman a Dios. ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo se sentirá al rechazo de su Hijo, de sus leyes divinas? La obediencia significa el acatamiento y la sumisión. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de someternos a Dios. Una persona que es obediente a Dios manifiesta sometimiento a Dios. Esta persona manifiesta respeto a Dios. Y también esta persona manifiesta una vida de disciplina a Dios. La obediencia manifiesta sumisión, respeto y disciplina. Indica el proceso que conduce a la escucha atenta, a la acción. Una persona obediente escucha atentamente a Dios para accionar. El apóstol Pedro dice en el 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Eran las palabras de aquellos grandes apóstoles, aquellos hombres que apreciaban a Jesús. Exhortaban a las iglesias diciéndoles: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Hermanos queridos, la gratitud y la obediencia hacen que tú honres la fe y la verdad. Es preocupante ver un hermano que no es agradecido. Es preocupante ver una persona que no está en una actitud obediente a Dios, porque esta persona está rechazando en alguna manera la verdad que se le ha revelado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, el hombre va a cosechar. Es preocupante no ser agradecido, porque a medida usted agradece, así usted valora la verdad. Y a medida usted no es agradecido con Dios, así usted deshonra la verdad. Muchos eligen seguir sus propios caminos, buscando soluciones temporales a las inquietudes de sus corazones. La base del rechazo es la negativa a no aceptar lo que Dios nos ha revelado. Toda persona que no acepta lo que Dios ha revelado, amado hermano, tiene como base de rechazo negar lo que la Biblia dice, negar lo que Jesús vino a hacer. La negación persistente a la verdad, la negación persistente a Jesús, el no aceptarlo, el no amarlo, el no ser agradecido con Él, el no serle obediente, tiene consecuencias profundas en el corazón del ser humano. Esto no es de quedarse pasivo en una iglesia. Esto no es conformarse que el pastor te ande buscando o hermanos que te anden animando para tú seguir adelante. Deberías de cambiar, porque la verdad misma es la que te tiene que hacer a ti caminar hacia adelante con una vida agradecida y una vida, amado hermano, en obediencia. Cuando se resiste continuamente la verdad de Dios, el ser humano se va endureciendo. Entre más
Faraón resistía a la voz de Dios, más duro él se iba volviendo. Hoy estuve pensando en un muchacho que nos visita en esta iglesia, que ya tiene años viniendo, pero nunca lo he visto darle la vida a Cristo. Y lo hemos rogado y hemos orado. Y Dios me dijo: hijo, hay quienes yo los endurezco. Hay quienes yo los endurezco. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe, amado hermano, que hay personas que nunca le van a agradecer. Por mucho que vean milagros, no se arrepienten. Por mucho favor que Dios les dé, no se arrepienten. Entonces Dios, ¿para qué va a invertir gracia en gente que lo va a traicionar como Judas? Como aquellos 9 leprosos que Él los sanó de la lepra y no volvieron. Como aquellos de Nazaret que Él se reveló a ellos y lo que hicieron fue quererlo matar en aquel despeñadero. Hermanos, el endurecimiento déjeselo a otro. Por eso usted manifieste gratitud y obediencia, porque lo que comienza como un pequeño rechazo, hay gente que rechaza a Dios como un llamado al arrepentimiento. A veces te dicen no, hoy no, hoy no. A veces ese pequeño rechazo o una ligera desobediencia puede transformarse en una barrera impenetrable entre nosotros y Dios. O sea que el ser humano puede llegar a un momento donde ya no se puede regresar. Le dejo como ejemplo la generación aquella de Noé. Aquella generación de Noé oyó la palabra por Noé. Noé fue pregonero de justicia y fue anunciador de Dios, de lo que venía, según los eruditos y los maestros y teólogos de la palabra, 120 años. Y dice la palabra que el ángel cerró la puerta del arca, el diluvio se vino, y dice que gritaban en la puerta: ábrenos, Noé. Pero era tarde. No habían aceptado la verdad en el tiempo donde la verdad todavía podía ser alcanzada. Hay gente que quiere estarse muriendo para venir a Cristo. Hay otros que lo que quieren es perder el matrimonio para venir a Cristo. Hay otros que lo que quieren es perderlo todo para entregarse a Dios. Qué mal corazón tiene la gente. ¿Qué nos ha hecho el diablo y el mundo para no entender la verdad? Lo que comienza como un pequeño rechazo, una ligera desobediencia, puede transformarse en una barrera impenetrable entre nosotros y Dios. Hermanos, vemos claramente aquel Esaú. Esaú, aquel hijo, amado hermano, de Isaac, quien era el primogénito. Amado hermano, no le importó la primogenitura. Jacob, que la anhelaba, Jacob, que deseaba estar en el lugar de su hermano, le ofreció un plato de lentejas a cambio del privilegio y el honor que Dios le había dado. Amado hermano, aquel hombre cambió la posición que Dios le había dado, cambió la verdad eterna por la vida ficticia de este mundo. Y va a ver usted que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué dice la Biblia? Que esa pequeña desobediencia o esa pequeña cosa de no valorar lo que Dios le había dado, dice la palabra que luchó con lágrimas a que Dios le perdonara esa falta. Y Dios a lo mejor lo perdonó, pero dice la Biblia
a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. Hermanos queridos, aquel Esaú no valoró el regalo de Dios. Después se convirtió, amado hermano, en un hombre liberal, en un hombre pecador, en un hombre que no siguió las tradiciones de sus padres. Y usted va a ver que el linaje de Dios continuó con Jacob y no con Esaú. Pequeñas desobediencias o pequeños rechazos que la gente hace a Jesús y a su palabra. Pequeñas desobediencias o rechazos que la gente hace a los ministros que hablamos por el Espíritu Santo pueden generar barreras en las que la gente ya no puede volver. Pueden hacer que Dios se enoje. Hubo otro hombre que ya no pudo regresar, y ese hombre fue Judas. Judas tuvo la verdad, pero vendió la verdad por 30 monedas de plata. Y después las trajo de las 30 y las tiró a los sacerdotes, supuestamente arrepentido. Y dice la palabra que era muy tarde. Terminó suicidándose. Hermanos queridos, Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice, esto lo hablo porque hay mucha gente como ustedes que están aquí, que tienen que saber lo que la palabra de Dios dice, y aquellos que no muestran vidas agradecidas con Dios y que todavía son pecadores sin arrepentimiento, y cristianos que manifiestan con posturas de rebeldía, no se unen, no trabajan para Dios, no se involucran. Esta gente tiene que saber que Dios llega a un límite donde ya no tolera, donde ya no se puede volver. Oh hermanos, estamos en la gracia, es lo que la gente dice. Y si la gracia abunda, que abunde el pecado, es lo que la gente hoy en día dice. Pero que Dios reprenda a Satanás. Hermanos, Hebreos 6 dice de esta manera, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Hermanos que andan de caída en caída y de picada en picada. No, el hombre cae 7 veces y 7 veces lo levanta el Señor. Mira, vaya a ser que caigas una vez y ya no te levantes. Porque el hecho que diga 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, el hecho que esté escrito no significa que Dios lo va a hacer con. No vamos a meter a Dios. Él es absoluto y soberano, y Él hace lo que Él quiere. A raíz de eso, mucha gente juega con Dios. Estamos en tiempos donde hay gente que no le importa pecar a escondidas de Dios. Otros viven vidas que no son cristianas. Porque cuando venimos a la palabra, yo encuentro que la iglesia, hermano, todos caminaban con temor y temblor. Que la iglesia era una iglesia santa, que la iglesia era una iglesia trabajadora, que la iglesia era una iglesia unida. ¿Cuánta gente no llega a las iglesias y no vuelve? Reciben a Cristo, son liberados, son sanados. Les pasa como a aquellos 9 leprosos que solo buscan al Señor por el favor, solo buscan a Dios en la necesidad. Y una vez Dios les da la necesidad, dejan de amarlo y lo cambian por el sistema del diablo y este mundo pagano que ofrece pura mentira. Oh hermano, cuánto le hace falta a la iglesia en estos tiempos. Oh hermano, cuánto nos hace falta a nosotros. Porque a veces, hermanos, pensamos que amamos a Dios, pero con los hechos muchos lo niegan. Y dice la santa palabra que estos recayeron. Dice que imposible será que sean renovados para arrepentimiento. Imposible que haya renovación, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo en vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia,
que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Mucha gente llega a las iglesias y no se preocupan por ser un árbol fructífero. ¿Usted cree que siendo una hierba mala usted en una iglesia o manifestando conductas diabólicas, usted cree que usted no va a ser reprobado ante Dios? Usted tiene que saber, amado hermano, que Dios es veraz y que Dios llega un momento, hermano. Le pregunto a usted, Dios toma al Hijo de Él y lo expone a vituperio por nosotros, los pecadores de este mundo. Agarra lo más preciado que Él tiene, mis amados, y lo hace escarnio en la cruz del Calvario. Todo por amor a nosotros, por amor a este mundo perdido. Solo el Padre pudo soportar, porque los ángeles no pudieron soportar el gran vituperio que se le hizo al Hijo de Dios. Y luego imagínate a hoy la gente no se quiere unir. No quieren servir a Dios. Hermanos, perdonen, pero la verdad debe ser valorada con el alma, debe ser valorada con nuestra vida, a tal manera que el que haya la verdad debe perderlo todo. Hay quienes no pueden negarse a nada por medio de Jesucristo, y tenemos una iglesia tan, amado hermano, necesitada de favor de Dios, y el Espíritu Santo muchas veces ni quiere descender, porque el favor de Dios, amado hermano, y la bendición de Dios es para los agradecidos, es para el pueblo que lo ama. Usted ve en la palabra que Dios nos da promesas que dice que si hacemos su voluntad, que le pidamos todo lo que queremos y Él nos lo dará. Hermanos, en Hebreos también se nos advierte, amado hermano, se nos advierte de nosotros no negar la verdad. Y se nos dice en Hebreos 3:15: si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón como en la rebelión en el desierto. El Espíritu Santo nos exhorta a que la verdad no debe ser expuesta como cualquier cosa, que cuando oímos esta palabra debe ser para obedecerla, porque es mejor que no hubiera venido a escucharla que escuchar lo que Dios dice y no ponerlo en práctica, porque habrá más demanda. Hermanos queridos, Dios nos ofrece su verdad todos los días, pero la forma en que respondemos a ella es crucial. Sí, si en un lugar nosotros, debiendo recibir la palabra con humildad y fe, persistimos en nuestra negación, nuestra relación con Él se va a ver severamente afectada. Hay hermanos que la relación que tienen con Dios ya no es una relación saludable, pero es que ellos no han analizado desde hace cuándo empezaron a ser ingratos y también malagradecidos y desobedientes. Desde el momento que una persona es malagradecida con Dios, su relación está agrietada, y hasta que esta persona no se vuelva a ser agradecido, su relación no se restaura. Hasta que una persona sea obediente a Dios, su relación estará activa y sana en Dios. Pero a raíz de la desobediencia, si este cristiano no analiza desde cuándo viene desobedeciendo, está gritando, está orando, está ayunando, y Dios lo que quiere es que se arrepienta. Este proceso de endurecimiento del corazón es gradual muchas veces.
pero seguro. Al principio la negación puede parecer inofensiva, hermano. Porque sí, a veces, hermano, hay gente que no toma la seriedad en Dios como debe tomarse, y sienten como que no les pasa nada. Pero a la medida va pasando el tiempo, sienten sequedad, entran en una zona de desiertos espirituales, en decadencia, no sienten deseo de orar. Las motivaciones que tienen ya no son hacia Dios. Hermanos queridos, es porque no se ha valorado la verdad, no se le dio el valor a Jesucristo. Tal es un simple desinterés por la palabra de Dios, hermano, o la desviación de ignorar los llamados del Espíritu Santo. Mire, es peligroso, hermano, cuando ya nosotros no sentimos interés de congregarnos. Ya una persona que no siente interés por congregarse es una persona que ya está desinteresada por la palabra de Dios. Hermano, la desviación de ignorar los llamados del Espíritu Santo. Imagínate cuando una iglesia, el Espíritu Santo le corrige, el Espíritu Santo le enseña, le exhorta, le habla, y la gente no puede corresponder a lo que el Espíritu Santo dice. Sin embargo, con el tiempo, esta negación se convierte en un rechazo activo, donde la persona ya no escucha, ya no se interesa por escuchar lo que Dios tiene que decir. Es lamentable cuando vemos gente, amado hermano, que se van al pecado, se desanimaron y se van. ¿A raíz de qué fue eso? No fueron agradecidos. Dios los llamó, hermano. Dios los llamó y ellos manifestaron conductas que no debieron manifestar. No se involucraron al trabajo de la iglesia, no hicieron las cosas como Dios las mandó. Terminan en el mundo. Allá terminan estos tipos de cristianos. La Escritura nos advierte sobre este peligro de endurecernos contra la verdad o de desviarnos de la verdad. Porque este es el punto, hermano, donde el ser humano, si pierde eso, el ser humano pierde la sensibilidad espiritual. Usted debe saber si está vivo en Dios o usted está muerto. Porque no crea usted que no hay cristianos muertos dentro de las iglesias. Son escombros, son árboles sin hojas, aunque están vivos por dentro. Hermanos, ¿por qué razón se llega a la muerte espiritual? ¿Por qué se llega a la pérdida de la sensibilidad espiritual? Por dejar de amar a Jesús, por dejar de servirle como Él se merece que le sirvamos, por dejar de involucrarnos en lo de Dios, por dejar de cumplir la palabra como se debe de cumplir. Por eso los cristianos terminan fríos y en el mundo. No hay amenes. Yo sé que está temblando usted. Jesús mismo habló de aquellos cuando Él caminaba en esta tierra que veían milagros, seguían sin creer, aunque miraban el cojo saltando, aunque miraban que la mano seca se les tiró en el templo a aquella persona. No creían en Jesús, no creían en la verdad. Así hay muchos que ven lo que Dios hace en otro, que ven lo que Dios hace en ellos, y ni aún así muestran vidas agradecidas. Dígame qué hay que hacer con ese problema grande. Hay gente que recibe el milagro ahora y ya no está mañana. Hermanos, Jesús habló de esto, del endurecimiento, de la ceguera en muchos pueblos, pues el corazón de ellos se encontraba cerrado y su mente ciega. Él hacía milagros,
Y lo que decían era: este por Belcebú echa fuera a los demonios. Oiga, endemoniado le decían a Jesús. ¿Puede ver usted la condición de esa gente? ¿Se puede imaginar usted a dónde fueron a parar esa gente? ¿A dónde están ahorita? Rechazaron la verdad. Rechazaron al Hijo de Dios. Hermanos, en nuestro camino diario o en nuestro caminar diario es fundamental que reflexionemos. Hay gente que no reflexiona, y el no reflexionar es un problema grande. Hay cristianos que le dan para adelante, hermano, le dan y no saben si están siendo agradecidos. No saben si están siendo obedientes a la palabra. No saben si están unidos al cuerpo de Cristo. No reaccionan. En nuestro caminar diario, iglesia del Señor, hermanos y hermanas, jóvenes que están aquí, es fundamental reflexionar sobre nuestra propia disposición. Reflexionemos sobre nuestra disposición. ¿Cómo estás de dispuesto con la verdad? Si Jesús te llama, si el Espíritu Santo te llama, si Él te hablara como lo está haciendo ahorita, ¿cuán pronto estás para obedecer? ¿Cuán sensible estás a Dios? Es tiempo de reflexionar sobre nuestra disposición. Hay gente llegando tarde y ya se acostumbraron a eso. Hay otros que vienen como que son vagos a la iglesia. No se pueden comprar un trajecito y venir decentemente, porque ya se acostumbraron a andar todos pelados y andrajosos, como que si la verdad no hubiese hecho nada en ellos. Es tiempo de reflexionar. Reflexione por su disposición. Esto tal vez le suena fuerte a usted, pero escuche. Basta, hermano amado, del desorden. Basta de ser un pueblo, amado hermano, que menosprecia los tratos de Dios, que se cuestionen los asuntos de Dios. Palabra de restauración tiene que ser una iglesia que marca la diferencia. Que no interese cuántos se alejan de la verdad y la menosprecian, pero que usted y yo seamos el pueblo fiel que Dios está buscando. Pero hay que reflexionar en muchas partes. Hay que reflexionar cómo te estás congregando. Hay que reflexionar si en verdad estás aquí por amor a Dios o por qué razón estás aquí. ¿Estamos aquí para servir a Dios o para qué, hermano? Yo nunca llegué a una iglesia, hermano amado, sin saber a lo que iba. Yo busqué restauración en la iglesia. Yo busqué cambios en mi vida. Yo fui a buscar soluciones a la desgracia de vida que yo estaba llevando. Pero pareciera que hay gente que no busca nada, porque pareciera que todo lo tienen bien. No. Reflexión. Hay gente que ya usted no la puede tomar en cuenta en Dios, porque ya no hay disponibilidad para servir a Dios. Pero si el jefe le llama mañana, que lo quiere a las 4 de la mañana, ellos están a las 3:30. Disposición para el diablo, disposición para el mundo, disposición para todo. Para lo de Dios hay que andarlos rogando. Si no hay disposición, no hay agradecimiento. Si no hay disposición, no hay obediencia. Y tu oído está engrosado y estás rechazando la verdad y sin darte cuenta. No piensen ustedes, hermanos, que solo los mundanos allá rechazan la verdad. La iglesia lo está sacando. Lee Apocalipsis, las iglesias todas caen en apostasía, excepto Filadelfia y Esmirna. Pero los cristianos se van de la verdad, caen de la verdad, entran en apostasía. El espíritu de error los seduce. ¿Cuántos, hermanos, que estaban firmes en Dios ya no lo están? ¿Cuántos que servían a Dios ya no lo están? ¿Cuántos, hermanos, que lloraban en Dios, comprometidos con sus privilegios, que predicaban la palabra, ya no lo están?
¿Cuántos hermanos que amaban la obra, daban la vida por el rebaño, ya no lo sienten así? Ya sus privilegios son cargas pesadas, no deleites. ¿No será que hay que reflexionar sobre nuestra disposición? Para recibir la verdad de Dios, hermanos, ¿estamos abiertos a las palabras de Dios? ¿Venimos nosotros con corazones abiertos a que Dios trate con nosotros? ¿O será que venimos como aquellos fariseos que resistían al Señor? Hermano, hay gente que está resistiendo a Dios. Dios queriendo llevarlos a más. Dios queriendo exaltar su nombre en ellos. Pero uno quiere acomodar a Dios en el esquema de vida que uno se ha trazado en esta tierra. Y ya no debe ser así. Por eso es que lo que más tiene que marcar la diferencia en usted que ha aceptado a Cristo es la palabra disposición. Le aceptamos que usted no estuviera dispuesto antes, que usted no tenía la verdad. Pero usted va a ver la disposición de aquel hombre que encuentra aquel tesoro. Aquel hombre encontró el tesoro, la perla de gran precio. Y dice la palabra que fue y vendió todo para atender aquel campo. Usted va a ver aquel ejemplo de Bernabé en la iglesia primitiva. El hombre, cuando encuentra la verdad, fue y se deshizo de todo lo que tenía y se dispuso. Hermano, como que la verdad no pesa en el corazón de muchos. Pero déjeme decirlo, Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. En esta iglesia tiene que levantarse gente dispuesta a Dios. Y si usted no tiene disponibilidad, pues usted no es de este grupo, ni lo será tampoco. Y yo le animo, porque yo un día estuve desinteresado en lo de Dios. Hermano, reflexionemos. Yo reflexioné, usted puede hacerlo también. Yo se lo aseguro que si usted se dispone, la iglesia estará en mejores condiciones. Yo le aseguro que seremos más victoriosos si usted reflexiona en esta tarde. Porque yo no puedo bajarme de este lugar y decir que no le necesitamos. ¿Cómo no vamos a necesitar de sus talentos, de sus capacidades? Es más, de su disponibilidad. Lo necesitamos, hermano, hermana. Pero ¿cómo ha tomado a Cristo usted? ¿Cómo ha tomado su iglesia? ¿Cómo ha tomado su obra? Es fácil, en medio de las dificultades de la vida, cerrar nuestros corazones y evitar escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Pero debemos recordar que cuando rechazamos su voz, nos estamos alejando de la vida que Él nos ofrece, la paz que solo Él puede dar. En el proceso del rechazo a la verdad persistente, el enemigo juega un papel crucial. Él sabe que si puede llevarnos a un lugar de duda y de rechazo, entonces puede cegarnos a la verdad de Dios. En 2 de Corintios 4:4 el apóstol Pablo lo explica. Nos advierte que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El enemigo trabaja, iglesia, incansablemente para mantener los corazones alejados de Cristo, sembrando mentiras y dudas que nos impiden ver la verdad. Oh, hermano amado, no descansa el diablo, que Dios lo reprenda. No descansa, generando ver la forma en la que te mete desánimo, viendo a ver de qué forma bloquea tu perseverancia, viendo a ver de qué forma te hace caer en rebeldía contra la verdad, viendo a ver en qué forma blasfemas el nombre de Cristo, viendo a ver de qué forma hablas en contra de tu hermano, en contra de los pastores, en contra de tu propia iglesia donde te da la palabra el Señor. El diablo persiste en esto y es incansable en hacer que usted retroceda y usted devalúe la verdad. Por eso tenemos masas de cristianos desinteresados por el servicio. Tenemos masas de cristianos que ya no se exponen con finanzas de la forma en que la iglesia primitiva lo hacía. Amado hermano, pareciera como que el temor a Dios se fue.
Pero aquí tenemos que marcar la diferencia. Aunque el enemigo trabaje insensablemente, nosotros aquí vamos a amar a Cristo genuinamente. Y yo quiero decirle a todos ustedes los que están aquí: acá hay un hombre que ama a Cristo y hay una mujer que es mi esposa, que amamos a Cristo. Y el que quiera caminar con nosotros en este lugar, reflexione en su condición que está. Porque usted tiene que ser agradecido en esta iglesia con el Señor. Y tiene que usted, aleluya, ser obediente a su palabra. Y si no, aquí usted no tendrá lugar ni parte en esta iglesia. Porque este es un lugar donde el pecador tiene que ser restaurado. Aquí a la gente se le va a enseñar a servir a Dios y se le va a tomar en cuenta. Desde que el pecador llega, yo me alegro y Dios se alegra. Pero no piense usted que va a agradar usted a Dios y yo voy a agradar a Dios, o usted y yo vamos a agradar a Dios con vidas desinteresadas por su obra. Por eso la primera necesidad que tenemos es el ser sanados y el ser liberados. Y aquí usted bien sabe que esos dos milagros Dios los hace y lo puede hacer con todos. Aquí Dios sana y libera para que seamos agradecidos con Él. Cuidado, iglesia. Palabra de restauración. Cuidado. Cuidado con devaluar a Cristo. Gente cambiando a Cristo por un trabajo. Gente cambiando el lugar donde Dios le asignó por un trabajo. Hermanos amados, qué amor por la verdad. Pareciera como que no tenemos una iglesia digna de imitar, hermanos, esa iglesia primitiva. Esos hombres, hermano amado, murieron crucificados, colgados. Hermanos, por predicar los mataban. Tenían un compromiso tan serio con lo de Dios, hermano, que cuando ellos oraban, los lugares donde estaban temblaban. Y cuando estaban en prisiones, Dios mandaba ángeles a que les abrieran las puertas. Pero nada que ver con la iglesia actual. Pareciera que estamos fingiendo, hermano amado, a las realidades eternas. Hermano, no en este lugar. Aquí tenemos convicción de lo que estamos haciendo. Y tenemos la verdad revelada, hermano. Sabemos que Jesús es la verdad. Y debemos nosotros alentarnos con estos mensajes. Y no provocar a Dios a ira. Como un día lo hicimos con nuestras necedades, con nuestras incredulidades, con nuestras desobediencias. Sino, hermanos, mostrar disponibilidad, mostrar gratitud y mostrar esa obediencia que tanto anhela Dios. Termino con esto. En este contexto debemos recordar siempre dar gracias a Dios, iglesia, y siempre estar disponible por lo que Él ha hecho por nosotros. Aunque el rechazo persistente de la verdad nos aleja de Dios, su amor, su misericordia nunca se agotan. Él siempre está dispuesto a recibirnos, a sanarnos, a restaurarnos. Ejemplo de ello, el hijo pródigo. No importa cuán lejos habías huido de Dios o de la verdad, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. Por lo tanto, el rechazo persistente de la verdad no es solo un acto de desobediencia, sino una negación de la oportunidad que Dios nos da para manifestar su amor, su perdón y su restauración. A medida nos encontramos en momentos de aflicción y de tentación muchas veces, es importante que elijamos la verdad de Dios por nuestras propias ideas y deseos. Si decidimos aceptar su verdad, abrazar a Jesús en esos momentos difíciles y vivir conforme a lo que Él nos ha dicho,
entonces encontraremos la vida, la paz y la plenitud que solo Él puede darnos. En cada momento Dios nos está invitando a todos los seres humanos a volver a Él. Y esta no es la excepción. Dios hoy nos llama a volver a Él, a esa disposición, a esa gratitud. No importa si te habías alejado, si habías caído, Dios te hace la invitación de volver al compromiso, a reconocer su verdad y caminar en la luz. Hermano, pero aunque Dios grite desde los cielos y diga: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, la elección solo es nuestra. Es usted quien decide levantarse o caer y levantarse. Ya no es responsabilidad de Dios el que usted sea agradecido. Ya no es responsabilidad de Dios el que usted lo ame. El amor de Él ya se manifestó. Y hoy nos toca a nosotros corresponder a la verdad que ha llegado a nosotros. Elija esta tarde ser ese cristiano que el Señor tanto está buscando. No la iglesia religiosa, sino la iglesia obrera. Nosotros rechazamos lo que Cristo quiere hacer, o lo recibimos a Él. En esta elección vivimos, y no será en otra. Vivimos para Cristo, o vivimos para el diablo y el mundo y nosotros mismos. Pero no se puede elegir por nada más. ¿Somos agradecidos y nos entregamos a Dios, o terminaremos siendo pelotas del diablo e instrumentos para los demonios? ¿Trabaja en Dios y se somete, o termina usted sometiéndose al hacedor de maldad? No hay dos elecciones. Usted ama la verdad, que es Cristo, o usted ama al diablo y a los deleites mundanos. No tiene otro lugar para donde correr, para Sodoma o fuera de Sodoma. No tienes para otro lugar que correr más que para el desierto o para Egipto. No tienes para otro lugar que correr más que para el cielo o para el infierno. No hay tres opciones. Hermanos, reflexionen. Reflexionen cómo está su disponibilidad. Porque a medida ustedes abracen esta palabra, ustedes volverán a ser el ejemplo que Dios siempre ha dicho que somos en este lugar. Pero analicen esto antes que yo me baje de este lugar. Analicen la disponibilidad que tienen hacia Cristo. Analicen la gratitud que tienen hacia Él. Y analicen en el grado de obediencia. Porque si en estas tres cosas está fallando, la verdad está siendo negada en nosotros y no nos hemos dado cuenta. No quiero negar a mi Señor. Hay gente que con Biblia en mano lo están negando. Hermanos, pastores están cayendo en pecado. Grandes ministros están desanimados. Es necesario volvernos a la verdad. Es necesario que abracemos a Cristo como un día lo abrazamos, que llorábamos con Él y que no deseábamos, hermano, volver a casa,
Hermanos, el que encontró a Cristo lo tiene todo. Dispongámonos a seguir firmes en Él. Yo sé que ustedes le aman, pero a veces hay momentos donde pareciera que la disponibilidad a algunos se les ha ido, y la entrega y la pasión como que no aparece. Hermanos queridos, Cristo es nuestra vida, y créanme decirle, perderlo a Él es perderlo todo. Nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Lo aceptes o no lo aceptes, es tu problema. Pero de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Vuelve a la pasión con la que le servías. Vuelve a esa búsqueda, a esa relación. Vuelve a esa gratitud, hermano. Somos una iglesia de trabajo. Somos una iglesia donde no te pedimos, amado hermano, profesiones en esto y lo otro. Disponibilidad es lo que se encontró en Esteban y Felipe, en Nicanor y en Parmenas. Disponibilidad. Disponte, hermano. Disponte, sirvámosle a Dios de verdad, con prontitud. Y quiero estirar tus manos y liberar tus manos, tal vez que están cansadas como las mías, porque tenemos que seguir abrazando la verdad. No podemos dejar de amar a Cristo. Nuestros hijos perecerán, nuestros matrimonios el diablo los hará pedazos. No podemos dejar de amar a Cristo, pero tenemos que meterlo aquí y hacerle la guerra a esos desánimos carnales y a esa pereza que en este último tiempo está enfriando la iglesia. La pereza espiritual, la inconstancia. Hay que ser trabajadores en Dios. Hay que estar día y noche trabajando para el Señor. ¿Están aquí? El peligro de rechazar la verdad. El peligro de rechazar la verdad. Un fuerte aplauso al Señor.